compartir un pasaje bíblico con todos ustedes y me gustaría que aquellos que tienen Biblia pues pudieran buscarlo. Se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Yo voy a dar lectura a este pasaje de las Escrituras y después vamos a tratar de meditar en él. La palabra del Señor dice así. Quiero que presten atención. No os engañéis. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta aquí la palabra del Señor. El ser humano es el único ser sobre toda la tierra capaz de engañarse a sí mismo contra su propio bien. Podría poner cientos de ejemplos de cómo el ser humano se autoengaña a sí mismo, pero solamente voy a poner 3. Pero antes, quiero que entiendan que el autoengaño tiene que ver con la mentira, con el mentirse uno a sí mismo. Parece absurdo, pero el ser humano es capaz de estas cosas y de muchas más. ¿Han oído, por ejemplo, decir que la mentira tiene las patas muy cortas? Es una referencia que, también hay otra frase que dice que se coge antes a un cojo a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Quiere decir que la mentira no va a ningún lado. Al final, siempre se descubre. Yo estoy absolutamente seguro de que a todos, en algún momento, se nos pilló en alguna mentira. Lo cual quiere decir que la mentira no prospera. Y el que es mentiroso, tampoco. Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Como está escrito en el Evangelio de Lucas. Dice que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso está escrito en Lucas capítulo 12, versículo 2. En cambio, cuando decimos la verdad, aunque cueste y aunque a veces conlleve consecuencias, siempre te va a resultar mucho menos doloroso que mentir. Porque a la larga, como decimos, la mentira se descubre y después las consecuencias son peores. Presten atención, no vaya a ser que algunos de vosotros os estéis de alguna manera autoengañando. Y a lo mejor hasta sin saberlo, ¿no? Con el consiguiente peligro que eso conlleva. Porque algunos autoengaños, algunas mentiras que el ser humano se dice a sí mismo, pueden tener consecuencias muy graves, incluso consecuencias eternas. Por eso es importante prestar atención y meditar sobre estas cosas. Como he dicho, voy a poner 3 ejemplos nada más, ¿no?, de autoengaño. Por ejemplo, nos autoengañamos en nuestras facultades. Todos creemos tener más facultades de las que realmente tenemos. De hecho, todos somos expertos en todo. ¿Se han dado cuenta? Este es quizás uno de los autoengaños más habituales. Todo el mundo cree saber de todo. En mi tierra, a aquellos que siempre están opinando de todo y metiéndose en el trabajo de los demás para criticarlo, lo llamamos doctores liendres. El doctor liendre es el que de todo sabe y de nada entiende.
En realidad, yo creo que todos llevamos un doctor Liendre en nuestro interior, porque todos nos atrevemos a hablar de todo y a juzgar a todos, y muchas veces metemos la pata al hacerlo. Parece que todos somos expertos en política internacional. Todos somos capaces de arreglar el país. O todos sabemos de macroeconomía. O todos sabemos de consejería matrimonial. Siempre que nos refiramos a aconsejar a alguien, porque después los problemas nuestros no sabemos cómo solucionarlos. Todos somos expertos en religión, todos somos expertos en deportes, todos somos expertos en todo. Nos autoengañamos pensando que sabemos más de lo que sabemos. Es evidente que lo que hay detrás de ese autoengaño es el orgullo, un orgullo desmedido que nos lleva a los seres humanos a creernos mejores que los demás. Todos creemos ser mejores futbolistas que Ronaldo, que Messi. ¿Se han escuchado a sí mismos, por ejemplo, discutiéndoles algunas jugadas cuando han estado viendo un partido de fútbol? No debía haber hecho eso. Debiera haber corrido más, o no debiera haber corrido tanto. Así no se hace. ¿Será malo este hombre? Este tipo de comentarios lo oímos y a veces lo decimos continuamente viendo un partido de fútbol. Y sin embargo sabemos que no es verdad que nosotros sepamos jugar al fútbol mejor que ellos. Pero aún así nos atrevemos a juzgar el trabajo de ellos como si nosotros supiéramos más. ¿Saben por qué pasa eso? Porque es más fácil ver los toros desde la barrera. Además, en un ejercicio de sinceridad, todos debiéramos reconocer que nos consideramos mejores de lo que realmente somos. En el fútbol o en cualquier deporte, cantando, cocinando, hasta barriendo o enseñando, todos creemos ser mejores de lo que somos. Nos autoengañamos en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestras cualidades. Y esa excesiva confianza nos lleva al autoengaño. Otro tipo de autoengaño en el que muchas personas caen es el de no hay problema, todo está controlado. La mayoría de la gente cree que controla las circunstancias, las situaciones, mucho mejor que los demás. Es decir, no, a mí no me va a pasarlo. Les pasará a ellos, pero a mí no. Les pasará a otros, pero a mí no. Y al final nos pasa también. Yo que he tenido la oportunidad de hablar en diferentes lugares y con diferentes personas y de muchos temas, muchas veces me he encontrado con este autoengaño del ser humano. Aconsejando a las jóvenes, por ejemplo, con respecto a las relaciones sexuales, que pueden quedar embarazadas, que pueden coger una enfermedad de transmisión sexual, etc. No, a mí eso no me pasa. Pero todos los años hay multitud de chicas que quedan embarazadas antes de tiempo. Multitud de jóvenes que acaban con enfermedades de transmisión sexual. Se autoengañaban diciendo, no, a mí no me va a pasar, yo controlo. En España hay un programa de televisión que se llama Vergüenza Ajena. Es un programa de vídeos de risa, ¿no? En el que vemos cómo la gente se autoengaña, pensando que controlan más de lo que realmente controlan. Y claro, siempre hay algún amigo o algún familiar cerca que sabe que te la vas a pegar y ahí está con su móvil dispuesto a grabar tu fracaso para después reírse a tu costa, ¿no? Hablo de personas que se autoengañan en cuanto a las consecuencias de sus actos. No suelen pararse lo suficiente a pensar en las consecuencias y acaban dándose unos golpes terribles. Hay vídeos en los que las personas, si no se matan es porque Dios no quiere, pero ellos realmente se esfuerzan bastante por conseguirlo. Estas personas no solo se autoengañan en cuanto a sus capacidades, sino también en cuanto a su juicio, en cuanto a el creer que controlan situaciones que realmente no controlan. Mucha gente se autoengaña en su manera de juzgarse a sí mismo y de juzgar a los demás.
tienen una doble vara de medir. Tienen una manera de medir sus propios hechos y otra manera de medir los ajenos. Es otro autoengaño. Por ejemplo, si a un hombre le es infiel su mujer, ella cometió un pecado terrible, imperdonable. Eso no se puede perdonar. Claro que si el que fue infiel fue él, y aunque no hubiera sido una sola vez, sino a lo mejor descubre que lleva 2 años viviendo con otra mujer, bueno, le quitamos importancia. Ese fue un error, es un error. No es un pecado imperdonable, es solo un error. Perdóname. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano se autoengaña de ese modo? No me digan que no han hecho eso alguna vez. Todos, en alguna ocasión, hemos exagerado el mal de los demás y hemos tratado de disminuir o minimizar el mal propio. Es un autoengaño. Pero el peor de los autoengaños tiene que ver justamente con el modo en que juzgamos a las personas y las cosas, especialmente cómo juzgamos nuestra relación con Dios. En el pasaje que hemos leído de Gálatas, capítulo 6, dice, no os engañéis. Es una exhortación que hace el apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Mucha gente juzga que la fe es un tema del que no tienen por qué preocuparse. Ni tienen fe, ni siquiera están dispuestos a plantearse la posibilidad de tenerla. Como si el ignorar a Dios lo fuera a hacer desaparecer. Déjame decirte, eso es un autoengaño. Que tú no quieras tener en cuenta a Dios no significa que Dios no te va a tener en cuenta a ti. Otros, en cambio, aun teniendo fe, sabiendo que Dios está ahí y que un día nos juzgará a todos, no vive de acuerdo a esa fe, al conocimiento que tiene de Dios. Se juzgan mejor que otros y piensan, bueno, yo no soy tan malo, los hay peores que yo. Y creen que de ese modo Dios le pasará por alto todos sus pecados. Y eso no es así. La escritura es clara, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos son nuestros hechos, nuestras obras, nuestras acciones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si este pasaje de Gálatas deja algo claro, es que el autoengaño tiene consecuencias eternas. Todos deberíamos meditar bien sobre lo que estamos sembrando a nuestro paso. Porque si alguno siembra vientos, lo que recogerán serán tempestades. Tú no puedes sembrar garbanzo y esperar recoger melones. Recuerda que lo que escribió Salomón en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 8. Dice que sobre el alto vigila otro más alto, y aún más alto está sobre ellos. Es decir, todo lo que hacemos, de alguna manera, está siendo controlado por Dios. Y esto es muy importante. No tener en cuenta esto es autoengañarse. El apóstol nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Saben? Mucha gente se cansa en poco tiempo. Ven cómo prosperan los malos y se involucran ellos también en el mal, en lo que no conviene. Y al final acaban pagando las consecuencias. La palabra de Dios nos advierte contra ese peligro. No te canses de hacer el bien. No te desanimes, aunque no veas resultados ahora de momento. Entre que este pasaje nos habla de sembrar y de recoger, pero entre que tú siembras y puedes recoger, pasa un tiempo. Algunos entran en un centro de rehabilitación y quieren en una semana estar listos.
Y no, tiene que pasar un tiempo. Cuando tú siembras, la semilla que cae en la tierra tarda mucho tiempo en florecer, porque primero trabaja rompiéndose por dentro y echando raíces hacia abajo. Y es cuando tiene raíces hacia abajo que comienza a brotar hacia arriba. Pero mientras está rompiéndose, mientras está echando raíces, el agricultor no ve nada. Simplemente está esperando, regando y esperando. Pero no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No envidies al malo que prospera. La Biblia dice que serán pronto cortados y no habrá memoria de ellos. No te canses de hacer el bien. La promesa de Dios es que al final conseguirás el fruto de tu consagración. A su tiempo segarás si no desmayas. Pero es importante esto, que hagas bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No te engañes pensando que si tú haces mal, vas a recibir bien. Si haces mal, recibirás el mal que has hecho. Si haces el bien, recibirás el bien que has hecho. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es muy importante que meditemos en estas cosas, porque son cuestiones sencillas que la palabra de Dios nos enseña y que si las tenemos en cuenta, si las ponemos por obra, si meditamos en ellas, pueden marcar la diferencia entre el bien o el mal, entre una vida victoriosa o una vida de derrota, una vida de bendición o una vida de maldición. ¿Ustedes cómo quieren vivir? ¿Quieren vivir en bendición o quieren vivir en maldición? Si quieren vivir en bendición, tienen que sembrar el bien. No se autoengañen. Si actúas mal con la gente va a actuar mal contigo. Pero si tú actúas bien con los demás actuarán bien contigo. Si tú haces lo correcto, recibirás lo correcto. Lo que siembras es lo que recoges. Es una ley. Si tú siembras garbanzo, no vas a recoger melones. Recibirás garbanzos. Y si siembras lentejas, no vas a recoger garbanzos, vas a recoger lentejas. Por tanto, si tú siembras para tu carne, si vives solamente pensando en tus deseos, en tu egoísmo, no pienses que vas a ser más feliz con eso. Se es mucho más bienaventurado, es más feliz el que da que el que recibe. Es más feliz el que hace el bien que el que hace el mal. Aunque aparentemente, durante un poco de tiempo, parece que el malo se sale con la suya, a la larga, el malo pagará el mal que hizo. Y si aquí en la tierra no hay justicia, Dios hará justicia. Por tanto, no te autoengañes. No vivas una mentira. No te engañes a ti mismo. Tú te mereces una vida mejor. Pero para tenerla, tienes que empezar a sembrar correctamente, a hacer lo correcto. A mí me gustaría orar por vosotros para que Dios os ayude a entender estas cosas y a que no solamente las sepáis, sino a que las pongáis por obra. Dejen de mentirse a sí mismos. No se digan, no pasa nada, yo controlo, porque no controlan. Sean sinceros. Si han metido la pata, digan, he sido yo. Y lo siento y voy a procurar no volver a hacerlo. Pero no se escondan como críos, ni mientan, porque a la larga la mentira se descubre. Por tanto, piensen en estas cosas. Déjenme que haga una oración por ustedes para que el Señor les ayude a entender estas palabras y a ponerlas por obra. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Yo quiero darte gracias por habernos dejado una palabra que podemos meditar
que nos enseña el camino por el que tú quieres que andemos. Una palabra que nos libra de todo mal. Una palabra que nos muestra, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por esta palabra y ayúdanos para que podamos meditar en ella y tomar decisiones en la dirección correcta, para que nuestra vida comience a cambiar hacia una vida mejor, hacia una vida de bendición, para que abandonemos la maldición detrás. Ayúdanos, para que todo lo que hagamos te glorifique a ti, Señor, porque sabemos que si te agradamos a ti, seremos bendecidos. Señor, llévate la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada alma que está ahí, a cada hermano, cada persona, cada familia representada ahí. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, jóvenes, ánimo. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, para que ustedes puedan meditar en estas cosas, tenerlas en cuenta. Hablen de ellas, compártanlas unos con otros. Eso les puede ayudar. Ahora, si tienen alguna pregunta, a mí me gustaría, con la ayuda de Dios, poder respondérsela si puedo. Ok, no hay problema. ¿Cómo? Pastor, ¿qué es un salmista? Bueno, un salmista es los salmos. Los salmos es un libro que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que es un libro de poemas y de cánticos. Es el libro con el que el pueblo de Israel alababa a Dios. Muchos de esos salmos tenían música y se cantaban en el culto a Dios. De modo que salmista es el que compuso esos salmos. David, Salomón, y se mencionan a muchos, dentro del libro de los salmos se mencionan a muchos autores. No todos los salmos fueron escritos por David, ni todos los salmos fueron escritos por Salomón. Salomón lo que hizo fue recopilarlos, pero muchos salmos son de otros autores. Y la verdad es que es un libro maravilloso, un libro fantástico para poder meditar en él. Hay muchísimos salmos que contienen enseñanzas muy hermosas que nos pueden ayudar a superar diferentes traumas, diferentes problemas, diferentes situaciones. En los salmos encontramos también un modo fantástico de poder tener un devocional con Dios, de poder tener un tiempo con el Señor. Solamente leer un salmo puede inspirar tu relación personal con Dios. Así que lean los salmos. Es un libro muy hermoso. Que si todos los salmos pueden entrar en doctrina, como doctrina, se pueden utilizar. No, los salmos no son un libro de doctrina. Los salmos, en todo caso, es un libro de testimonio, donde los autores testifican de su fe en Dios. Las doctrinas debemos buscarlas en las epístolas, en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento. El libro de los salmos no es un libro de doctrina, es un libro de testimonio donde los salmistas daban fe de su relación personal con Dios, daban testimonio de lo que Dios era, de lo que Dios había hecho en sus vidas, etc. Por tanto, no es un libro de doctrina, aunque sirve para apoyar algunas doctrinas, ¿no? Porque hay textos en los salmos que habla, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo, etc. Entonces hay muchas profecías cristocéntricas dentro del libro de los salmos, pero no es un libro de doctrina. Buenas
buenas tardes, que Dios le bendiga. Fuerte, claro. Una pregunta. Hoy en día yo, bueno, cuando yo llegué aquí llegué muy mal, ¿no? Yo soy alcohólica. Yo ya le pedí perdón a Dios por eso, ¿no? Por dañar a mis hijos y todo eso. Hoy en día estoy segura de que saliendo sí le quiero servir, ¿no? Hace tiempo, yo me acuerdo que cuando me hablaron del evangelio, yo dejé todo así de momento, ¿no? El cigarro y todo. Pero ahorita sí me está costando demasiado. ¿Por qué será? O sea, a veces pienso que, no sé, porque no tenía ese testimonio así como el que hoy en día ya lo viví. Y hoy que ya mi carne ya experimentó tantas cosas, siento que por eso me está costando. No sé si deba de orar más o deba de esforzarme más. O sea, siento que con eso, pues ya con eso, siento que Dios ya me va a dejar, ¿no? O sea, tengo mucho miedo, ¿no? En cuestión de eso. No sé qué me pueda decir. Bueno, dos cositas importantes. Primera, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por tanto, tener miedo de ofender a Dios, tener miedo de apartarse, tener miedo de volver otra vez al pecado, es algo que es bueno, que no deberías perder, porque es un temor que te mantiene sabia, te mantiene en camino de sabiduría, y eso es bueno. Ahora, ¿por qué te cuesta? Pues porque todo lo que merece la pena en esta vida cuesta. No hay nada que merezca la pena que se consiga sin esfuerzo alguno. Sobre todo cuando estás batallando con años de patrones de conducta que has mantenido durante años y que ahora se estás cambiando. No es fácil eso. Es más, para el ser humano por sí solo es imposible. Solo con la ayuda del Espíritu de Dios podemos afrontar un cambio de vida radical como el que estás produciéndose en ti. No es fácil. Por eso tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, el diablo está ahí, a la vuelta de la esquina, siempre tratando de tentarnos, de incitarnos al mal. Te va a atosigar con pensamientos malos, diciéndote, ya tú estás bien, vete a tu casa, no sé qué, ya tú no necesitas más, te va a tratar de convencer de que abandones la terapia antes de terminarla, cuando en realidad eso sería un error por tu parte. Es importante que sigas paso a paso lo que tienes que hacer hasta que tú realmente sepas de parte de Dios que has superado tu problema. Y aún así, aun cuando hayas superado tu problema radicalmente, total y absolutamente, siempre has de mantener el temor de Dios. Siempre, siempre, siempre. Tienes que estar velando y orando. Porque si entras en tentación y caes, una recaída te pone la meta mucho más difícil. Por tanto, es importante que te mantengas firme. Cuesta, claro que cuesta. Cuesta muchísimo. Es un nadar contra la corriente. Todo lo que hay en el mundo te va a empujar para alejarte de Dios. Para que hagas lo que tú quieras, no la voluntad de Dios. Pero sabes que si haces la voluntad de Dios, tu vida va mejor. Mientras que si te dejas arrastrar por la corriente de este mundo, tu vida no va a ser mejor, va a ser peor. Y ya tú has estado en ese lado, y ya tú sabes lo que hay en ese lado, y ya tú sabes cuáles son las consecuencias de eso. Por tanto, por mucho que te cueste, tienes que tomar tu decisión y decir no. Me cueste lo que me cueste, yo voy a seguir firme, voy a mantenerme, voy a hacer la voluntad de Dios, porque sé que Dios va a estar conmigo y me va a dar la fuerza. Y aunque me cueste, la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Así que cuando tú te sientas débil, acude al Señor y Dios te va a dar la fuerza que tú necesitas. Isaías capítulo 40 dice que los muchachos que son jóvenes y fuertes se cansan y caen. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque Dios multiplica la fuerza aún al que no tiene ninguna. Así que, aunque te cueste,
aunque te sientas cansada, acude cada día a Dios para encontrar en Él la porción de fuerza que necesitas para superar ese día. Un día a la vez, recuérdalo. Un día a la vez. Lo importante es que hoy te mantengas firme. Mañana será otro día. Hoy, mantente firme hoy. Dios te bendiga. Entonces, por ejemplo, yo me he despertado, no sé, es que no tenemos reloj, pero diario me despierto como eso de las 3, 4 de la mañana, pero sí me agarra así como que, o sea, empiezo a orar y me agarra como que sueño, y hasta en sueños, o sea, sueño que le estoy defraudando a Dios, ¿no? O sea, despierto hasta llorando porque digo, ya le fallé, ¿no? Yo, por ejemplo, yo le comentaba que yo trabajaba en un bar anteriormente, ¿no? Y ahí, pues, desgraciadamente se trabaja mucho el sexo, ¿no? Ahí. Y me ha costado demasiado eso, ¿no? Y yo hasta una vez soñé que estaba otra vez haciendo esas cosas, ¿no? Y sí me puse a llorar, pero últimamente me ha costado, o sea, me ha como que despertado, no sé. Y siento que hasta en sueños le fallo. No sé si ese sueño tiene algo que ver o el que me despierte. A ver, los sueños son el viaje de nuestra mente cuando está en descanso, cuando estamos durmiendo y no controlamos lo que pensamos. Nuestra mente no descansa. Nuestra mente viaja entre los recuerdos y la imaginación. Y se mezclan los recuerdos de lo que hemos hecho, de lo que hemos experimentado y vivido, con lo que pudiera o quisiéramos o no quisiéramos que pasara. Entonces se mezcla. Que caigas en un sueño no significa que hayas caído, que hayas pecado, porque un sueño nada es. ¿Ok? Ahora, lo importante es que antes de irte a dormir, ores al Señor. Señor, vela mi sueño. Tú que escudriñas aún lo profundo de Dios, escudriña mi corazón. Aún en sueño, enséñame. Guarda y vela mi sueño. Y Dios lo va a hacer. Si tú descansas en Dios, vas a dormir como una bendita. No te va a despertar ni el terremoto. Tú tranquila. Sueña lo que sueñes. No le hagas caso a los sueños. El diablo es un mentiroso. Él trata de desanimarte. Y una forma de desanimarte es susurrándote al oído que vas a volver a caer, que no lo vas a conseguir, que son mentiras. Él es un mentiroso. Pero si tú te aferras a Dios, con Dios va a encontrar siempre la fuerza necesaria para superar las pruebas. Así que ánimo. Ni te oyó. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Igualmente. Voy a empezar a hacerle las preguntas que tienen mis compañeros con usted. Y esa es la primera. ¿Cuándo puedo darme cuenta que mi alma va sanando? Cuando hay ruido detrás no se escucha la pregunta. ¿Me puede repetirla, por favor? ¿Cuándo puedo darme cuenta que mi alma va sanando? Ok. Bueno, nos damos cuenta de que nuestra alma va sanando cuando vamos tomando control de nuestros pensamientos, porque nuestra alma es nuestra mente. El alma es el asentamiento de nuestras emociones. Es con lo que gozamos o sufrimos, con lo que nos alegramos o nos entristecemos. Es con nuestra mente, con nuestra voluntad, que nosotros pensamos, entendemos, aprendemos, juzgamos, decidimos. Eso es nuestra alma. Cuando hablamos de sanar el alma es porque antes nuestra alma no estaba sana. ¿Cuándo nuestra alma no está sana? Cuando no tenemos control de nuestra alma, cuando no tenemos control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿Cuándo sabemos que nuestra alma está sanando? Cuando empezamos a controlar otra vez nuestros pensamientos. Cuando yo pienso lo que quiero pensar y dejo a un lado lo que no quiero pensar. Cuando yo tomo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, ahí yo sé que mi alma está sanando. Cuando
no me conformo a este siglo, sino que me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. Cuando permito que la palabra de Dios entre en mi mente y empiece a cambiar mis patrones de conducta. Cuando yo veo que mi mente empieza a pensar en lo correcto. Cuando ya no pienso tanto en el mal. Cuando ya no es el mal lo que de continuo me gobierna, sino el bien. Ahí es cuando yo me doy cuenta de que mi alma está sanando. Gracias. Ya estaba escrito que que Eva y Adán iban a pecar y Jesucristo iba a morir por nosotros y por nuestros pecados. A ver, cuando hablamos de que ya estaba escrito, estamos hablando de una filosofía griega que se llama fatalismo. Esa filosofía enseña que todo lo que nosotros hacemos ya estaba escrito de antemano. Cuando alguien muere decimos, este era su día, estaba escrito. No es verdad. Decimos, este engañó a la mujer, eso estaba ya, eso estaba escrito. No, no es verdad. Nuestro destino no está escrito. Adán y Eva no pecaron porque estaba escrito que tenían que pecar, no de ninguna manera. Es más, el creador que los hizo le dijo, no lo hagan. Si algo estaba escrito es que no debían hacerlo. Pero como Dios le da libertad al ser humano, y el ser humano no siempre hace caso a lo que Dios dice, Adán y Eva pecaron, pero de su propia voluntad, no porque estuviera escrito. Cada uno de nosotros tomamos decisiones, cada uno de nosotros somos libres, cada uno de nosotros marcamos el rumbo que queremos que siga nuestra vida. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro destino, porque lo escribimos nosotros, día a día, con nuestras decisiones. De tal modo que nuestra situación de hoy es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y si queremos que mañana nuestra situación sea diferente, hoy tenemos que tomar decisiones distintas a las que tomamos ayer. Porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener cambios en nuestra vida. Pero nosotros podemos cambiar nuestra vida si tomamos las decisiones adecuadas, si nos sintonizamos con Dios, si nos ponemos de acuerdo con Dios, nuestra vida puede cambiar. Pero son nuestras decisiones las que marcan nuestro destino. Gracias. ¿Me podría explicar la promesa que viene en Isaías 54? Dios lo puso en mi corazón, pero me gustaría saber su punto de vista, por favor, pastor. En especial los versículos del 6 al 8. Bueno, este es lo primero que hay que tener en cuenta, es que Isaías es un libro que fue escrito para el pueblo judío, ¿ok? Y aunque nosotros podemos tomar este libro y sacar enseñanzas, en realidad lo que estamos haciendo es una aplicación. Pero la interpretación correcta de este pasaje es que esto se lo dijo el Señor a Israel. Ahí está escrito, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esto se lo dijo Dios a Israel. Ahora, también lo podemos aplicar a cada una de las personas que escuchan esto. Porque Dios sigue llamando a la salvación, al arrepentimiento de los pecados. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué sabemos que esto también es aplicable hoy? Pues porque esto mismo está escrito en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también Dios sigue llamando al ser humano al arrepentimiento. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Estas palabras son verdad y son aplicables a Israel y son aplicables a la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios nos está dando una oportunidad. Significa que Dios quiere que cambiemos de nuestros caminos. Justamente esto tiene que ver con la pregunta anterior. Si nuestro destino estuviera escrito, nosotros no tendríamos nada que decir.
Nuestro destino se cumpliría al margen de nuestras decisiones. Pero no es así. Este pasaje demuestra que Dios quiere que cambiemos nuestro camino, pero nos toca a nosotros tomar la decisión. Por tanto, es una invitación que Dios nos hace, justamente a buscarle mientras Él puede ser hallado. Gracias. ¿Por qué no puedo dormir y me despierto o solo pienso en que cosas que he hecho mal y me dan ganas de orar o de meditar en la palabra de Dios? ¿Es Dios quien quiere que ore en la madrugada o es el maligno que no me deja en paz, ya que siempre hago oración antes de dormir? Bueno, generalmente, si hemos hecho cosas malas, el sentimiento de culpa permanece todavía por mucho tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y solamente cuando somos capaces de aceptar el perdón de Dios, el perdón que Dios nos ofrece, porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces, aun sabiendo eso y habiendo pedido perdón a Dios por nuestros pecados, seguimos sintiéndonos mal por lo que hicimos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, después de muchos años de haberse arrepentido, de ser un siervo de Dios, de estar sirviendo a Dios, a pesar de todo eso, seguía sintiéndose mal por haber sido un perseguidor de la iglesia. Ya no se sentía culpable, pero se sentía mal por haber sido un perseguidor de la iglesia. Por tanto, es normal que nos sintamos mal y eso a veces, como decía antes, nuestra mente no descansa y los sueños pueden despertarnos. Ahora, si aprovechas esa oportunidad, te has despertado a las 3 de la mañana, te pones a orar, coges la palabra, lees un salmo, vas a descansar otra vez en los brazos del Señor. Señor, dame paz, ayúdame a descansar, que no me despierte, ayúdame a que yo pueda relajarme, que yo pueda... bueno, Dios va a oír tu oración y Dios va a hacer que puedas descansar. ¿Querrá Dios que tú prediques la palabra, que tú hables a otros del Señor? Sin duda. Dios quiere que hagamos eso todos, no solo los pastores, sino que todos compartamos con otros lo que Dios hace en nuestras vidas. La cuestión es que para poder hacerlo tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Así que yo te animo a que estudies la palabra. Gracias. Lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. ¿Y qué es la fe y cómo se obtiene? La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, algo que no tenemos, pero que estamos seguros que vamos a recibir. La convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero estamos convencidos. Eso es la fe. ¿Cómo se consigue? Por el oír de la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios, puede surgir la fe en nuestro corazón. La palabra de Dios provoca fe en el corazón del ser humano. Gracias. Pastor, mi papá me dijo que los tatuajes son señal de pacto con el diablo. ¿Están mal? ¿Y cómo le puedo explicar que está mal leyéndole la Biblia? Bueno, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que un tatuaje es un pacto con el diablo. No existe ese texto en la Biblia. Dios prohíbe en el libro de Levítico, capítulo 19, los tatuajes por los muertos. Es decir, una costumbre pagana donde cuando había un ser querido que moría, se grababan cosas en honor, en adoración a ese muerto, ¿no? Eso es algo que Dios prohíbe porque solamente al Señor debemos adorar, ¿no? Pero el tatuaje en sí mismo no está prohibido en la Biblia. Está prohibido el tatuaje por los muertos. De hecho, quizás sería bueno que le citara Apocalipsis, capítulo 19, creo que es el versículo 16, lo confirmo un segundito.
Eh, sí, Apocalipsis 19, 16, ¿no? Ahí dice, hablando de Cristo, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, según ese pasaje, Cristo tiene un tatuaje en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto puede que sorprenda a alguno, pero es palabra de Dios. Es decir, el tatuaje en sí no es pecado. Es pecado hacerlo en adoración a alguien que no sea Dios. ¿Ok? Pero hay que preguntarse, si quieres tatuarte, ¿para qué quieres tatuarte? ¿Cuál es el objetivo? Y hay que tener en cuenta los peligros que conlleva un tatuaje. Hay personas que han sufrido amputaciones de un brazo por causa de un tatuaje. Por tanto, hay que valorar todas esas cuestiones, ¿no? Si te pones un tatuaje para llamar la atención, no creo que sea una buena motivación. Por tanto, hay que pensar muy bien el por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Gracias. Usted dijo que cuando no se hace justicia en la tierra, ¿cuándo la hará? Perdón. Usted dijo que cuando no hace justicia en la tierra, ¿cuándo la hará? ¿Cuándo la habrá, perdón? Bueno, la palabra de Dios nos habla de que Dios ha establecido un día, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por tanto, sí, hay una fecha ya puesta para ese juicio. No sabemos cuándo será, pero sabemos que Dios ya sabe cuándo va a ser el día de ese juicio. Y todos los seres humanos serán juzgados. Todos los seres humanos serán juzgados en el tribunal de Dios. Por tanto, es muy importante que, sabiendo eso, nos preparemos para ese juicio. Y la mejor manera de prepararnos es teniendo a Cristo como nuestro abogado. Porque si creemos en Jesús, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias. Yo en el pasado intenté suicidarme, pero con el tiempo entendí que no importa qué tan miserable me sentía, ni cuáles sean las circunstancias, no hay suicidio justificado, ni siquiera la eutanasia. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. No hay ninguna justificación para quitarse la vida. Ninguna. El ser humano debe enfrentar su situación, sus circunstancias, sean las que sean. El ser humano debe enfrentar el resultado de sus decisiones. El suicidio es una huida, pero es una huida falsa, porque el suicidio no acaba con los problemas del ser humano. Es más, para muchos, después de quitarse la vida, se enfrentarán a un problema mucho mayor que el problema que estaban tratando de evitar. Pues la Biblia dice que aquellos que desobedecen a Dios pasarán la eternidad en el lago de fuego, en una vida de tormento que no se acabará. Por tanto, el suicidio no te lleva a la libertad, no te lleva al descanso. Es un error. Eso lo creen los incrédulos que piensan que no hay vida después de la muerte. Pero créanme, Jesús vino de allí y nos dijo que sí, que hay vida después de la muerte. Y que más vale prepararnos. Por eso dice la Biblia en Amós capítulo 4, verso 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque tarde o temprano todos vamos a ir al encuentro del Señor. Pero mejor que vayamos preparados. Y el suicidio no va a solucionar ningún problema. Nunca el suicidio solucionó ningún problema. Causó siempre más problemas de los que trató de evitar. Gracias. ¿Cómo puedo dejar de ver el ojo ajeno y empezar a trabajar en mí? Bueno, tratando de calcular la humildad
tratando de ser humilde, tratando de no ser egoísta, tratando de ayudar al prójimo, dejando de mirarnos el ombligo, porque a veces es que estamos tan centrados en nosotros mismos que pensamos que somos el ombligo del mundo y que el mundo existe por causa nuestra, y no es así. Es decir, en el momento en el que nosotros empezamos a dejar de ser egoístas, a dejar de ser orgullosos, ahí, bueno, pues las cosas cambian. Gracias. Pastor, por qué si dice que los sueños son más que imaginación, por qué José el soñador podía decirte el significado de cualquier sueño sin equivocarse? Bueno, la Biblia dice claramente que los sueños son vanidad. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades, dice Eclesiastés 5:7. No todos los sueños tienen significado. Es verdad que cuando la Biblia no estaba escrita, ¿ok? Cuando la Biblia todavía estaba por escribirse, Dios habló a algunos a través de sueños, pero son una excepción. Dios no habla a través de los sueños normalmente. Alguna vez lo hizo cuando la Biblia no estaba escrita, pero eso no quiere decir que todos los sueños tengan significado o que todos los sueños sean proféticos. Hay libros que puedes buscar en las librerías cristianas, Enciclopedia de los Sueños, cómo interpretar sueños. Todos esos libros son mentiras, están cargados de mentiras, porque no hay tal cosa como una enciclopedia de los sueños, no hay tal cosa como un manual para interpretar sueños. Eso es falso. Daniel o José no interpretaban los sueños porque soñar con fuego era juicio, o soñar con el mar era multitud, o soñar con caballo es poder. No. José podía interpretar los sueños porque Dios le daba la interpretación del sueño. Él mismo reconoce que ante Faraón, que él no podía interpretar los sueños, sino que Dios le daba la interpretación. Por tanto, repito, no todos los sueños son proféticos. En toda la Biblia, que abarca un periodo de 1500 años que se escribió, apenas si hay una docena de sueños proféticos. Por tanto, no es el modo normal a través del cual Dios habla. Si queremos que Dios nos hable, su palabra, a través de ella Dios nos habla. Y si queremos oír la voz de Dios, leamos la palabra en voz alta y estaremos oyendo a Dios hablarnos. Gracias. Si toda mi vida me he autoengañado a mí mismo, ¿cómo puedo cambiar ese hábito? Bueno, empezando a ser sincero contigo mismo. Empezando por reconocer la verdad. Empezando por enfrentarte a las situaciones, sin esconderte ni huir de ellas. Ese es el modo en el que nosotros podemos dejar de autoengañarnos. Cuando empezamos a reconocer lo que es verdad y distinguirlo de lo que no lo es. Cuando empezamos a asumir esa verdad, aunque cueste, aunque duela, porque la verdad siempre hace menos daño que la mentira. El daño de la mentira siempre es mucho más doloroso que el daño que pueda producir la verdad. Gracias. ¿Por qué cuando me porto mal me va bien y cuando me porto bien me va mal? Justamente porque así es como funciona el mundo. Es decir, el mundo está hecho de tal modo que si tú haces lo malo, la gente te aplaude. Pero si haces lo correcto, la gente te mira mal. Porque el mundo llama a las cosas buenas malas y a las cosas malas las llama buenas. Nada más que hay que echar un vistazo a nuestro alrededor para, o ver la televisión para darte cuenta de lo que está pasando. Hoy en día estamos asistiendo a un cambio de mentalidad de toda la humanidad. La humanidad está siendo manipulada para que deje de pensar, para que simplemente crea aquello que se le dice que debe creer, pero que no piense por sí mismo. Esto se está haciendo. A nuestros hijos en los colegios les están enseñando que la verdad no es verdad, que lo importante no es la verdad, sino cómo ellos se sientan.
Eso es falso. Gracias, pastor. ¿Por qué Dios se lleva a las buenas personas y deja a las malas? Bueno, Dios se lleva a las buenas personas porque quiere premiarlas. Van a estar mejor en el cielo con el Señor que con nosotros aquí en la tierra. Las personas malas se quedan aquí y para que sigan sufriendo. Y después de que terminen su vida aquí, seguirán sufriendo todavía mucho más. ¿Las drogas me pueden llevar al autoengaño? Totalmente. La droga te hace creer que te sientes bien, pero tú sabes que al rato, cuando pasa el efecto de la droga, vuelves a sentirte peor que antes de drogarte. Por tanto, sí, claro que es un autoengaño. Aparte de que las drogas solo te pueden llevar a la cárcel, al hospital o al cementerio. Gracias, pastor. Si Dios quiere obediencia, no sacrificio, ¿por qué ayunar? ¿No basta con el poder de la oración? No entendí la pregunta. Si Dios quiere obediencia, no sacrificio, ¿por qué ayunar? ¿No basta con el poder de la oración? ¿Y quién dice que haya que ayunar? Perdón, no lo escuché, pastor. ¿Quién dice que haya que ayunar? Que la Biblia dice que tiene que uno ayunar para la obediencia. No, no hay ningún texto en la Biblia que diga que haya un mandamiento de ayuno, de que haya que ayunar. No existe. El ayuno era una práctica de autodisciplina personal muy antiguo y, bueno, el pueblo de Israel ayunaba. Dios, de hecho, habla sobre el ayuno en Isaías capítulo 58, pero no precisamente para apoyar el ayuno religioso. Es más, ahí en ese capítulo 58 de Isaías, Dios dice, no ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos. ¿Llamaréis a eso ayuno? Y Dios explica cuál es el ayuno real, el ayuno que Él quiere. Es que partamos nuestro pan con el hambriento, que cubramos al desnudo, que alojemos al que no tiene casa. Ese es el ayuno que Dios quiere, que no tiene nada que ver con el ayuno religioso al que estamos acostumbrados. Por tanto, no existe ningún mandamiento en la Biblia que te ordene ayunar. Gracias, pastor. Porque hay veces que las personas piden en nombre de Dios, como los santeros o la Santa Muerte. Bueno, porque la gente es ignorante de cuál es la voluntad de Dios. La gente no suele conocer las Sagradas Escrituras y por eso hay quien entiende la fe cristiana como si fuera una religión más, pero no es así. Por ejemplo, hay cristianos que creen que ciertas frases tienen poder. Por ejemplo, te cubro con la sangre de Cristo, como si eso fuera brujería. Y no, la sangre de Cristo no te va a proteger de nada. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados, no para proteger tu casa o a tu bebé o al coche. No, no tiene nada que ver. Pero la gente, como no conoce las Escrituras, se confunden y acaban malinterpretando la verdad de Dios, convirtiéndola en una religión más. Pero la fe cristiana no es una religión más. La fe cristiana es la verdad revelada en las Sagradas Escrituras para la salvación de nuestras almas. Gracias, pastor. ¿Me puede explicar por qué hay tanta gente que cree en Cristo, hace las cosas bien, se esfuerza y les va muy mal? O en el caso del temblor de hace 2 años, que se cayó un kinder muriendo muchos niños inocentes. ¿Por qué Dios no ayuda a esa gente? ¿Quién dice que no lo haga? La Biblia dice en Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2, muere el justo y no hay quien entienda que del mal ha sido quitado. Es decir, para nosotros la muerte viene a ser como una catástrofe, porque desde la perspectiva humana es la pérdida de todo, pero no es así.
Para los cristianos, los que tenemos fe en Dios, la muerte no es sino el paso a una vida mejor. Es evidente que el papá que pierde a un bebé o a un hijo pequeño sufre por la pérdida de ese ser querido. Pero si pensara que ese niño va a estar con el Señor y que va a estar mejor que con él, entonces se consolaría y sufriría menos. Siempre vamos a sufrir por la pérdida de un ser querido, pero se sufre menos cuando se tiene fe y se cree realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Dios está al tanto de lo que ocurre en la tierra, créanme. Y aunque no haya justicia en los hombres, sí la hay en Dios. Dios juzgará a cada uno según sus obras y dará a cada cual el pago que merezcan sus hechos. Pero que haya desgracias, que haya muertes de niños inocentes y demás, no evita que haya Dios. Simplemente demuestra que muchas veces los hombres no hacen lo correcto, cometen errores y por eso ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Es decir, un constructor, por ahorrarse dinero, echa menos cemento a un edificio, viene un terremoto, el edificio se cae y mueren 20 personas. La culpa no es de Dios, es de ese hombre que no quiso invertir el dinero necesario en construir adecuadamente ese edificio. Ahora, esa persona que es responsable de la muerte de otros 20, esa persona pagará por ese pecado, pagará por haber asesinado a 20 personas. Dios dará a cada cual el pago que merecen sus hechos. De eso pueden estar tranquilos. Muchas gracias, pastor. ¿Me puede explicar Éxodo 12:7? Habla de la salida de Israel de Egipto. Éxodo 12, versículo 7. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Bueno, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, lo han visto incluso en películas, ¿no? Cuando Israel llevaba 400 años de esclavitud en Egipto y ya clamaron a Dios y Dios les envía a Moisés para liberarlo. Y Faraón no quería soltar al pueblo judío porque se aprovechaban de la esclavitud de ellos. Entonces, Moisés fue derrotando uno a uno los diferentes dioses de Egipto. Egipto era una religión politeísta. Politeísta significa que tenía muchos dioses, y entonces el dios de las moscas, el dios del escarabajo, el dios de tal. Bueno, pues todos esos dioses fueron, con cada una de las plagas que Dios envió a Egipto, fue una demostración de que el poder de Dios es mayor que el poder de Egipto, de esos dioses falsos, ¿no? Y el último, la última de las plagas, fue la advertencia de Dios a través de Moisés al faraón: o dejas ir a mi pueblo o todos los primogénitos de Egipto serán muertos. Y bueno, sabemos que faraón no quiso hacer caso, ¿no? Pero Dios advirtió al pueblo judío: sacrifiquen un cordero, tomen la sangre de ese cordero y pinten el dintel, los postes de la puerta por fuera, para que cuando pase el ángel de la muerte, donde haya sangre pasará de largo. Pero donde no haya sangre, ahí entrará el ángel de la muerte y matará a los primogénitos. Esto fue algo que ocurrió realmente y muchos primogénitos en aquella noche murieron, excepto en las casas de los judíos, de los israelitas, que ellos pintaron con la sangre del cordero los dinteles de las puertas. Ese cordero sacrificado, esa sangre derramada sobre los postes de la puerta, eran un tipo, un ejemplo de lo que después Cristo iba a hacer por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que iba a dar su vida por nosotros. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos libra a nosotros de la condenación y de la muerte eterna. Pastor, entonces ese versículo lo ocupan para decirte te cubro con la sangre de Cristo. Pero está mal usado, porque aquí no se habla de la sangre de Cristo. En este versículo se habla de la sangre del cordero. Un cordero que había que sacrificar y comerse. ¿Ok? Por tanto, no está hablando de la sangre de Cristo.
Muchas gracias, pastor. Serían todas las preguntas que tienen mis compañeros. Le mando un fuerte abrazo de parte de mis compañeros y mío. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Hola, pastor. Un placer verte. Preocupado por ti porque no te vimos la otra semana, pero todo bien. Bien, me estaban operando de la boca y por eso tenía mucha inflamación y quería andar bien. Yo tengo una pregunta para ti. Adelante. Un pastor como tú, desde España, ¿podría casar a un corderito como yo acá en México? Claro, ¿por qué no? Sí, porque me acabo de casar por el civil, pero quiero casarme y que tú me cases. ¿Podremos? Bueno, pero ¿Qué? a distancia. ¿Qué tengo que hacer? Tú No, dime qué. a distancia no. O sea, hay que ir para allá. ¿Se puede de allá para acá? Claro. Sí, cuando un día que yo vaya para allá, yo te caso ahí sin problema. Que ya le urge. No, no es cierto. No, yo me espero. ¿Cuándo crees poder venir para acá? Edgar, el matrimonio no es la ceremonia. El matrimonio es el acuerdo de un hombre y una mujer que deciden compartir sus vidas. Por tanto, como está escrito en la palabra de Dios en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es la unión lo que hace el matrimonio. En la Biblia no encontrarás ninguna ceremonia de matrimonio, no existe ninguna ceremonia de matrimonio, existen banquetes de matrimonio. Por ejemplo, cuando se habla de las bodas de Caná, en realidad la palabra griega que aparece ahí en ese pasaje es gamos, que significa banquete. En realidad la boda era un compromiso familiar. No había ceremonia ni civil ni religiosa, era simplemente el acuerdo de dos familias que se unían. Por tanto, si tú te has casado por lo civil, me imagino que ya tienes relación con tu esposa y ya estáis casados delante de Dios. ¿Ok? Pero él quiere ser pachanga. No, no es cierto, pastor, no es cierto. No, yo tenía algo así entendido. Pues yo ya me hacía falta, o sea, por lo civil para que sea ya ¿cómo se llama? Legalmente casado, ¿no? Muy bien. Pero bueno, voy a tratar de esperar. Voy a esperar que... Porque al hacerlo legal, estás dando protección a tus hijos, estás haciendo que le estás dando protección a tu esposa. Y eso es bueno, es necesario que nos hagamos responsables. Y ya, ahora que vengas, pues ya me haces el favor de casarme allá. Claro que sí. ¿Dale? Que Dios te bendiga, Pastor Nicolás. Igualmente a todos vosotros.